Mira, yo soy Margarita de la Villa, yo nací en Madrid, nací en el año 35, así que nací muy próxima a la guerra civil y por lo tanto soy una antigua niña de la guerra, o niña del exilio, porque ya de niña nada. Pero del exilio siempre sigue uno teniendo la seña de identidad. Cuando la guerra, primero fui con mi familia, con mi padre y mi madre. Mi padre tenía que ir con el gobierno de la República y nos fuimos a Valencia. Después de Valencia fuimos a Barcelona. Después de Barcelona, como se perdió la guerra, pues salimos para Francia y fuimos de los que salimos a pie por la frontera. Entonces, no sabe uno nunca si es un recuerdo personal o es a través de lo que te han contado tus padres, los aviones bombardeándonos y nosotros pasando la frontera a pie. Igual que la pasó Antonio Machado, debió ser justamente o el mismo día o en la misma semana en que pasó él. Al cruzar a Francia separaron a las mujeres y a los niños y a los hombres. A mi padre lo enviaron al campo de concentración de Argelès-sur-Mer, donde estuvo la mayor parte de los refugiados, y a mi madre y a mí nos mandaron a un campo para mujeres y niños, que estaba en la Bretaña francesa, en la otra punta. Y ahí estuvimos varios meses, hasta que a los 5 o 6 meses, yo creo que fueron 6 meses, nos reunieron otra vez en Burdeos con la idea de que pudiéramos embarcar hacia América. Entonces allí estuvimos, bueno, en el campo de concentración, pues lo de siempre, la comida era muy mala, dormíamos en el suelo. Esto fue en el departamento de Quimper, en la Bretaña francesa. Hoy el lugar se llama exactamente Île-Tudy y hoy es un emporio turístico muy bonito, como es natural, y fue el primer sitio en donde yo vi negros, porque nos cuidaban el campo de concentración, lo cuidaban los senegaleses, porque entonces, claro, Senegal era parte francesa, y entonces en lugar de ser gendarmes franceses, eran gendarmes senegaleses. Y, no sé, recuerdo, yo creo que las primeras frases o las primeras palabras en francés que oí eran «Allez, allez, vite, vite», era porque nos teníamos que recoger, nos lavábamos en el mar, teníamos escuadros de mar, teníamos que entrar, teníamos que comer, en fin. Después de allí, ya cuando fuimos a Burdeos, era para embarcar hacia América. Ya no era de los primeros barcos, el primer barco importante que fue a México, que era nuestro destino final, fue el Sinaya, pero nosotros no pudimos embarcar ya en el Sinaya, ya había salido, y tuvimos que estar un poco más en Burdeos. Y luego embarcamos en otro barco francés también, en La Salle, y en La Salle, en lugar de ir directamente a México, fuimos a la República Dominicana. Y después de 23 días de navegación a oscuras, porque ya se había declarado la Segunda Guerra Mundial y había que navegar a oscuras de noche, pues quitamos tierra como Colón y llegamos a la República Dominicana, a Santo Domingo. Y allí Trujillo, que era un dictador, no nos dejó bajar enseguida a tierra, íbamos destrozados y ya no pudimos bajar inmediatamente porque había que pagar una cuota. Entonces, hasta que el gobierno de la República en el exilio no mandó ese dinero, no pudimos bajar y veíamos la tierra y los dominicanos nos tiraban al barco plátanos, naranjas y chocolate. Y así estuvimos, me parece que fueron 4 días hasta que pudimos bajar. Después en la República Dominicana, pues el problema era el trabajar allí. Para mi padre
encontrar allí un trabajo era difícil, y con otro exiliado, famoso por su apellido, Enrique Grimau, que era muy amigo de mi padre, que era el padre de Julián Grimau, que fue muy famoso, que lo fusiló años después, lo fusiló Franco, cuando volvió. Pues con Grimau se puso un pequeño negocio de productos de perfumería para poder sobrevivir. Y mi madre se dedicó también a hacer labores de punto y a hacer unas sesiones de teatro clásico para la radio, porque como hablaban como los españoles, pronunciando la C, la Z y demás con un tono distinto, pues hicieron un grupo como de teatro clásico por radio. Después, ahí estuvimos 2 años, en la República Dominicana, fue el primer sitio donde yo fui al colegio, y yo era la única niña blanca del primer curso, y después de ahí, a los 2 años, nos dieron un visado para ir a Cuba, porque no hubo posibilidad de encontrar un trabajo bien, y entonces primero fuimos a Cuba para esperar el visado de México. Ya había terminado la presidencia del presidente Lázaro Cárdenas, que abrió las fronteras de México a todos los refugiados españoles. En realidad fue a todos los refugiados antifascistas europeos, pero como españoles éramos el grupo más numeroso. Pero cuando el siguiente presidente que siguió a Lázaro Cárdenas fue Ávila Camacho, y en ese momento ya hubo un cupo, y teníamos que esperar caber en el cupo. Y estuvimos allí en La Habana como 8 meses, y después ya llegamos a México por el puerto de Veracruz. Y yo creo que de ahí en adelante, pues nada, estudié en México, en colegios españoles, en un colegio español que se llama Instituto Luis Vives, que todavía existe, y después en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y yo creo que ya es un resumen que te puedo hacer de una vida ya muy larga. ¿Y cuándo volviste de España? Luego volví ya en el año 64. Yo viví luego allá en México, ejercí mi carrera como abogada y como profesora de la universidad. Y luego volví a España, ya en España he tenido pues una vida más o menos entretenida, porque me ha gustado siempre continuar con la actividad intelectual, y me he unido al Colegio de Abogados, me incorporé al Colegio de Abogados de Madrid, y después he estado también en el mundo editorial como directora del Fondo de Cultura Económica aquí en España. Y ahora estoy jubilada. Es decir, sin júbilo, pero jubilada. Bueno.